Bien, pues habiendo concluido la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos, voy a pediros que me ayudéis, vayáis conmigo a la palabra Romanos 15, versículo 4. No pongáis caras de sorpresa, no vamos a predicar sobre Romanos, pero vamos a arrancar a partir de ahí. Decía Pablo en su carta a los romanos, si lo recordáis, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Amén. Así que acompañadme al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Si recordáis, en el primer mensaje del año se estuvo compartiendo acerca de ese capítulo 1. Más concretamente, compartí del versículo 1 al versículo 15 todo el capítulo 1, aunque hoy nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos. Entendía en aquel entonces, y lo entiendo a día de hoy, que el Señor me llamaba a predicar sobre Ageo, por un llamado muy claro, muy concreto que hay en este libro, como diremos ahora, muy pequeñito, de apenas 2 capítulos, pero de un contenido vital, importantísimo, de incalculable valor para la Iglesia del Señor, un valor importantísimo, años atrás, más recientemente y aún en el día de hoy y en un futuro. ¿Qué me llevó a compartir de Ageo? Estábamos en casa leyendo la palabra y de manera reiterada leía en este capítulo: medita en tus caminos, reflexiona, considera, medita en tus caminos, medita sobre tu corazón. Y cuando lees que el Señor dice medita, pues quizás que te tienes que parar y reflexionar. Y quizá tienes que decir, bueno, pues hay un llamado a considerar, ¿no? Considerar cómo estamos, cómo estoy, cómo está la Iglesia. Y quizá es momento de que paremos y meditemos, consideremos. Dice así la palabra del Señor: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. A modo introductorio, vamos a decir en primer lugar, el libro de Ageo es de estos libros que comúnmente conocemos de los profetas menores. No porque sea de menor importancia, ni mucho menos, no va por ahí la cosa. Toda la palabra, toda la escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y toda ella tiene un incalculable valor para nosotros, tiene un valor importantísimo para el creyente, es autoritaria, suficiente en todas nuestras áreas, en toda nuestra vida, para todo aquello que debamos decidir y en lo que debamos enfocarnos. Pasa que es menor, ¿por qué? Porque si cogemos el libro de Ageo y lo comparamos con Isaías, veremos que el contenido del libro, pues hay una notable diferencia. Cogemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, varios capítulos, como 60 capítulos alguno de ellos, y vamos a Ageo y hay 2, una página por delante y por detrás. Pero no caigamos en el error, como decía antes, de pensar que por ello tiene menos importancia, no va por ahí la cosa. Toda la escritura, recordemos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y como os decía, en este libro vemos un llamado directo, algo muy clarito. El mensaje que leemos, que se desprende del libro de Ageo, es muy claro. No hay que ser un erudito, lo veremos después. Hay un llamado muy claro, muy directo, cuando el Señor dice medita, considera, viene a decir reflexiona.
lo que veremos es que nos lleva a valorar, a considerar, tratar de discernir cuáles son nuestras prioridades hoy. Nos llama a considerar, a meditar si es que quizá, tan solo quizá, lo hemos dejado a un segundo lugar, o a un tercero o a un cuarto. O si quizá puede que nos hayamos olvidado. El mensaje que leemos en el libro de Ageo tiene varias aplicaciones. Tiene aplicaciones para aquel que se encuentra hoy en un estado de apatía, de conformismo, en un estado de frialdad espiritual. Y también tiene, como veremos, una aplicación para aquel que está fuerte, que está firme, que mantiene ese vigor, que mantiene ese deseo de Dios. Vendrá a decir, no te acomodes. No pienses que está todo hecho. No pongas el piloto automático porque hay peligros que pueden venir si piensas que está todo hecho, que ya estás bien, que esto seguirá así. Meditemos, consideremos los caminos, consideremos si es que hay apatía y sacúdete de ella. En el libro de Ageo vemos un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, un mensaje de parte del Señor, decir, levanta. Échale pasión, que haya un deseo de Dios, que haya un deseo verdadero para que la obra del Señor pueda avanzar, que te involucres en lo que es realmente importante, que tu orden de prioridades esté precisamente, y valga la redundancia, en orden, en un orden correcto. Y es mi deseo, es el deseo de la Iglesia y la oración, que igual que este mensaje que el profeta Ageo de parte de Dios pronunció con fuerza, que tuvo un impacto directo en el corazón de las personas, lo tenga también hoy en la Iglesia del Señor. Que a lo largo de los mensajes, no serán muchos los de esta serie, 4 o 5, veremos, el Espíritu realmente nos sacuda, nos levante, anime. Estamos en un tiempo, lo decíamos hace unos días, venimos del retiro de Semana Santa. La mayoría, si no todos los que estuvimos ahí, venimos con deseo. Y dijimos, pues todas las reuniones de oración las enfocamos a orar para que haya ese derramamiento del Espíritu, que experimentemos esas llenuras, que el Espíritu... ¿Por qué? Porque no quede ahí, que no quede como un triste recuerdo de lo que podría ser. Muchos viven pensando, ¿y lo que podría? No, anímate. Hay un mensaje de ánimo, de aliento, de esfuérzate. Pero eso pasa para que tus prioridades estén en un orden correcto. ¿Cuál es el contexto histórico? Recuerdo lo que dijimos a principios de año. Ageo es uno de los profetas que ministró a la nación de Israel después del exilio babilónico, un exilio del que leemos en el Antiguo Testamento y que forma parte de estos juicios de Dios para su pueblo, un pueblo que se había mantenido rebelde, un pueblo que le estaba dando la espalda al Señor, un pueblo que se había corrompido, que estaba con un corazón corrompido, entregado a toda clase de idolatría, que menospreciaba la voluntad del Señor, y Dios los estaba llamando para que se arrepintieran. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus malos caminos, deja todos estos pecados, vuélvete a mí. Este era el mensaje clarito, directo de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus malos caminos y vuélvete a mí. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Endurecer aún más su corazón, hasta que fue tarde. Hasta que el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó, saqueó Jerusalén, el templo, y una gran mayoría del pueblo fue deportado y exiliado a Babilonia. Pero la cosa no quedaría ahí. Aún en aquel tiempo, durante el exilio, Dios mantendría abierta la esperanza del pueblo. ¿Cómo? A través de sus profetas, Él seguiría dando ese mensaje de que volverían a Jerusalén, que sería reconstruida, que el templo sería reconstruido. Voy a leer varios pasajes hoy. Jeremías 29, del 10 al 14, dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, a fin de daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré, oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La palabra de Dios, esa esperanza que se había mantenido firme a lo largo de todo este tiempo, tuvo finalmente su cumplimiento. Cuando en el año 538 antes de Cristo, fijaros, Ciro, rey de Persia, ese Ciro del que nos habló Aitor, ¿lo recordáis? En el retiro, publicó un edicto que permitiría que ese pueblo volviera a Jerusalén y pudiera reemprender la obra. Pero ¿sabéis lo más interesante? Que de ese Ciro, que actuó en el 538, de él ya se profetizó en Isaías 300 años antes. Y lo que nos deja más asombrados es que en Isaías no únicamente se dice, oye, mira, ¿sabes qué? Que en el año 538 se levantará alguien, un tipo que hará... No, 300 años antes se le pone nombre, Ciro, a aquel que llevaría a cabo eso movido por el Señor y que permitiría que el pueblo volviera. Isaías, vamos a leer en el capítulo 44, versículo 28. Dice Isaías, mucho tiempo antes, cientos de años antes, que dice, ¿de quién? De Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Capítulo 45:1, así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ciro lo desconocía, pero eso ya había sido profetizado 300 años antes. Y en el año 537, unos 50.000 judíos regresaron a Jerusalén. Estaban liderados por Zorobabel, de los descendientes de David, Zorobabel, a quien encontramos en la genealogía de Jesús, Mateo 1, y también liderados por Josué, el sumo sacerdote. ¿Y qué ocurrió cuando llegaron? En Esdras 3, versículo 3 se nos dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Es decir, nada más llegar a Jerusalén empiezan a trabajar. Estaban centrados. Cuando llegan allí, las cosas parecían ir bien. Parecía que todo estaba en orden, parecía que había un futuro esperanzador, un futuro brillante, que todo andaría bien, que todo marchaba bien. Sin embargo, pronto experimentaron la oposición por parte de aquellos que querían que el proyecto de construcción se detuviera. Experimentaron oposición y poco a poco empezaron a desilusionarse. Y la desilusión llevó a que la obra se detuviera. La obra paró y ¿qué le ocurrió al pueblo? Que se acostumbró a vivir, a celebrar sus reuniones, sus holocaustos, sacrificios en medio de las ruinas. Ahí en medio. Descuidaron cuál era el propósito de Dios. Intercambiaron el orden de prioridades. Dios, que debía estar en el primer lugar, pasó a ser un segundo, un tercero, un cuarto. ¿Y qué hicieron? Se enfrascaron en sus negocios. Se enfrascaron en sus placeres. Lo que a ellos les parecía que les podía hacer bien. Hacer, dicho sea, para que nos entendamos, lo que les viniera en gana.
Eso es lo que querían. Y así permanecieron durante 17 años. Nosotros ahora estamos de reformas en casa. Yo no me imagino 17 años ahí rodeados de runas, rodeados de... necesito hacer viajes a la deschallería de cada 2x3 a tirar cartones. ¿Os imagináis? Poneros un momento en escena. Alguien rodeado de eso, de ruinas. Y ahí en una apariencia de tranquilidad mientras están haciendo otras cosas. Pero lo importante está en ruinas. Hasta que Dios levantó 2 profetas, si recordáis, Ageo, Zacarías, lo vimos en el retiro, para que llevaran un mensaje de ánimo, para que confrontaran al pueblo, para que el pueblo se levantase, para que retomaran la tarea por la cual habían sido llevados de nuevo a Jerusalén. En Esdras 5, versículos 1 y 2 se nos resume lo que consiguieron estos 2 profetas de parte del Señor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Algo que llama también la atención en ese libro de Ageo, si lo veis, nada más empezar ese capítulo 1, es que todo está muy concreto en el tiempo. Se nos dice aquí en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, y Ageo, es lo que iremos viendo a lo largo de esta serie, pronunció 4 mensajes muy directos de parte del Señor. Y cada uno de estos mensajes, varios comentaristas están de acuerdo en que se pueden fechar en un tiempo, en unas fechas muy concretas. 29 de agosto, 21 de septiembre, 17 de octubre y 18 de diciembre. 4 mensajes. Unas palabras, como decíamos, que tuvieron un impacto directo, porque venían de parte del Señor, porque hay transformaciones del corazón que solo son posibles si vienen de parte de Dios, que solo el Espíritu puede llevar a cabo. Los seres humanos, las personas, como veíamos la semana pasada, tenemos el deber, la responsabilidad de predicar, de hacerlo de una manera fiel, de transmitir lo que dice la palabra, pero hay una obra salvífica, transformadora, que cambia el corazón, que solo puede hacer Dios. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba despertando a su pueblo por medio de su palabra. Y si leéis, y es un ejercicio que yo os recomiendo cuando podáis llegar a casa, coged Ageo, capítulos 1 y 2, cogéis un lápiz y subrayáis todas las veces que dice Jehová, todas las veces que dice vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, vino, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una frase, una expresión que se cita, si no he contado mal, nada más y nada menos que 11 veces a lo largo de estos 2 capítulos. Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Un título, por supuesto, con unas connotaciones, podríamos decir, militares. No el líder, el que va delante. Pero es un título, sobre todas las cosas, también que resalta la gloria de Dios, que resalta la gloria de aquel que está gobernando, que tiene autoridad, que es soberano sobre todas las cosas. Fijaros, Amós 4, versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de aquel que es Señor. Vino palabra de Jehová. Fíjate, mira qué aplicación tan bonita. Es Dios acercándose a su pueblo. Es Dios viendo el estado en el que se encuentra la nación de aquellos que son su pueblo. Dios acercándose a ellos para traerles un mensaje directo, potente, de ánimo. Les va a decir, considera tus caminos, mira el estado de tu corazón, levántate, adelante,
No te quedes ahí, tampoco te conformes, no te muestres indiferente, no te creas que todo está hecho. ¿Qué? Lo mismo que sigue haciendo hoy. Por medio de la palabra nos podemos acercar a Dios. Por medio de la palabra podemos conocer a Dios. Como decíamos al principio y lo recalcamos, la palabra del Señor es suficiente para todo, para nuestra vida, para todas las áreas. Y es por medio de la palabra que transforma, que libera, que capacita, que sana. Es la palabra el lugar donde encontramos ese refrigerio, ese lugar seguro que tanto necesitamos, en casa y cuando nos reunimos como iglesia. Por supuesto que sí, cuando estamos en nuestro tiempo, en nuestro devocional personal, cuando nos levantamos por la mañana, el tiempo que sea durante el día, es ese tiempo que tanto necesitamos, pero también como iglesia. Ya sean los grupos de hogar, las reuniones de oración, los cultos congregacionales del domingo, cuando venimos como pueblo dispuestos a que el Señor haga, que el Señor nos hable por medio de su palabra, porque Él obra a través de su palabra. Sería la palabra de Dios lo que cambiaría el corazón, lo que cambiaría la disposición del corazón de este pueblo. Y la dinámica la veremos la semana que viene, si Dios lo permite, en los versículos 13 al 15 de ese capítulo 1. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. Ese pueblo que estuvo durante 17 años empanado, hablando claro, que estaba en medio de las ruinas, que tenía un orden de prioridades, que aquello era una ensalada mental, si me permitís la expresión, que andaban perdidos. La palabra del Señor lo cambió en escasamente unos días. La palabra de Dios. Lo que uno en sus fuerzas, como veíamos hace unos días, no puede, no es con fuerza, es con espíritu. El Señor lo cambió, lo transformó, le dio un vuelco. Solo el espíritu puede llevar un verdadero avivamiento. Solo el espíritu puede llevar ese verdadero avivamiento que necesitamos y por el que oramos, por el que rogamos. Deberíamos hacerlo todos los días, no solamente el viernes. Todos los días, porque necesitamos, como estuvimos viendo, ese poder de lo alto. Necesitamos vivir con el poder del Espíritu. ¿Y cuál es el contenido de los mensajes? Leamos del versículo 1 al 4. En el año segundo hemos visto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, dice de nuevo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Como decía al principio, no hay que ser un erudito para ver cuál es el mensaje del libro de Ageo. Estáis más preocupados por vuestras casas que por la mía. Estáis más enfrascados, más ocupados en vuestros negocios, en todo lo que tenéis alrededor, que en mí. Vuestra prioridad está en todo lo que hay a vuestro alrededor y os habéis olvidado de mí. Mi templo no es la prioridad, dice Dios. Para vosotros ha dejado de ser la prioridad. Vuestras prioridades están trastornadas.
lo primero es lo segundo. Lo principal, lo primario ha empezado a ser trivial para vuestras vidas, algo que es donde no hay interés por vuestra parte. Le habéis dado un vuelco. La importancia, veamos, cuando nos habla del templo, ¿de qué se está hablando? A Dios no le preocupaba tener un edificio construido. Sí, nos reunimos en este local, tratamos de que esté bien adecentado, ¿verdad? Que todo esté bonito. Pero es un local. A Dios no le importa un edificio. Lo que hay detrás del mensaje de Ageo es algo mucho más profundo. Tanto el tabernáculo como el templo, lo que representaban era aquel lugar donde el Señor se manifestaba, donde había esa presencia especial, donde Dios manifestaba su gloria. En ambos lugares, tanto en el tabernáculo como en el templo, Dios recreaba aquello que se había perdido en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y todo lo que a veces leemos en las Escrituras, leemos en según qué libros y vemos según qué detalles, ¿verdad? Cómo estaba construido el templo y se nos describen según qué ornamentos. Y ahora unas palmeras, ahora unas y uno dice, ¿por qué tanta descripción, no? Porque está apuntando a lo que se había perdido, a todo lo que se había perdido. Cuando Dios rescató al pueblo de la esclavitud en Egipto, les dijo, Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y fijaros, dice, y os he traído a mí. Os he liberado, os he traído a mí. Llevarlos a Él. Esta es la bendición. Claro que Canaán era esa promesa, pero no era el punto importante. La cuestión era poder acercarnos a Él. La bendición máxima es que podamos tener de nuevo comunión con Él. Que por medio de la obra del Espíritu que Él ha hecho en nosotros, ya no estamos esclavizados al pecado, ya no estamos subyugados al pecado, sino que estamos unidos a Cristo. Y somos beneficiarios de todas las bendiciones que esa unión supone. Hemos sido justificados, declarados ya sin culpa, santificados, apartados y para que podamos seguir avanzando en ese proceso de santificación. Y lo mismo vemos en la construcción del templo de Salomón, Primera de Reyes 9:3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Un santuario para Dios, un santuario donde Dios tiene sus ojos, donde Dios tiene su corazón. De eso se trata. Por todo eso, la destrucción del templo fue algo tan espantoso para el pueblo. Y en el libro de Esdras, que debemos leer también paralelamente, juntamente con el de Ageo, para ir configurando todas estas escenas, leemos que el regreso del exilio ocurrió por la voluntad de Dios. Voy a leer en Esdras 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios quería que su pueblo volviese a tener esa comunión íntima con Él, que su pueblo pudiera volver a disfrutar, pudiera encontrar su gozo, su alegría con el Señor, con el Dios soberano, el único Dios verdadero. Que las prioridades volvieran a estar en su justo lugar, pero el pueblo, ¿qué ocurría? Estaba teniendo en poco la presencia de Dios.
estaba teniendo en poco la presencia de Dios. Se habían acostumbrado, como decía, a vivir en medio de las ruinas. Apáticos, fríos, tibios, conformados, indiferentes. Una tragedia, vamos. Estaban indiferentes ante el Señor. Y el Dios Santo, el autor, el creador de todas las cosas, el que ordena todas las cosas, quería tener una relación con su pueblo. Y esto es sorprendente. Y hay muchas aplicaciones que vamos encontrando a lo largo de estos 2 capítulos tan solo para nuestra vida. Y lo vemos, hay un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Nosotros estábamos ahí, como cantábamos y orábamos antes, ¿no? Perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios. Hay un Dios que se involucra, hay un Dios que toma la iniciativa, no somos nosotros, es Él quien toma la iniciativa. Y ahí estaba el pueblo, en medio, es que me lo imagino, la ruina, la suciedad. Y Dios diciendo, ven aquí. Y el profeta Ageo viene a traer una palabra de ánimo, de exhortación a levantarse, a ponerse en marcha, a decir, recuerda para lo que volviste a esta tierra. Que Dios sea tu prioridad, que vuelvas a experimentar esa comunión directa con Él, que Él sea realmente la fuente de tu gozo. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo estaba tratando de buscar su deleite, su gozo, su identidad, su felicidad, su alegría en todo lo que había sido creado, todo lo que el Señor quizá les estaba dando, y disfrutaban de lo que Dios les estaba dando, pero no miraban a Él. Dicho de otra forma, pongámosle nombre, idolatría. Como dijo alguien, la idolatría es un adulterio espiritual. Quizás sí lo entendemos mejor. ¿Qué es la idolatría? Un adulterio espiritual, en mayúsculas, con toda la contundencia. Jeremías 2:13 son palabras que pronuncia ahí el profeta que creo que, como expresó Aitor hace escasamente 15 días, que perforan el corazón. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Habla de un pueblo que trocó la gloria, es decir, que cambió la gloria del Dios vivo para todo aquello que no aprovecha. Un trueque, un cambio, una sustitución, confiando en que todo aquello que tenían alrededor les iba a dar la felicidad. Como decía, un adulterio, lanzarse a los brazos de otro, dándole todos los afectos, pensando que ahí se encontrará la felicidad. ¿Y qué sigue a eso? Drama, tormento, amargura, desolación. Como decimos, hay pozos que prometen mucho. Ponle el nombre que quieras. Pozos que prometen mucho, pero que no te ofrecen nada. Absolutamente nada. Nada que pueda ser permanente, que pueda ser una fuente real, verdadera, de gozo, de alegría, de felicidad, de capacidad, de fortaleza, de refugio. Nada de todo eso. Se te presentará como algo atractivo, que tú digas, me lanzo ahí, le entrego todo mi ser, ahora me voy a dedicar absolutamente a esto, sea la familia, sea el trabajo, la economía, los amigos, los placeres, irme de vacaciones, el coche, lo que sea, los amores. Cuidado, cosas buenas en sí mismas. Cosas que el Señor nos permite tener, nos permite disfrutar, que son bendiciones en mayúscula, pero que no pueden ser la fuente principal de nuestra alegría. Debemos mirar a aquel que nos ha dado todas esas cosas y luego sí, podremos disfrutarlas, cuidado, podremos disfrutarlas al máximo, pero todo estará en su lugar. Verle a Él, quien nos lo ha dado todo, con un corazón agradecido, con alegría de corazón, y luego podrás disfrutarlo.
¿Quieres disfrutar de un buen matrimonio? Mira antes al Señor. ¿Quieres disfrutar de una buena relación con tus hijos? Mira al Señor. ¿Quieres disfrutar de una buena relación con tus hermanos en la iglesia? Mira al Señor. ¿Quieres disfrutar de tu trabajo? Mira al Señor primero. ¿Quieres disfrutar de la economía? Mira y busca al Señor primero. De lo contrario, nuestra relación con Dios se ve altamente comprometida si nuestra seguridad, si nuestro deseo pasa a estar no en el Creador, sino en las cosas creadas. Alguien dijo, y creo que no puede tener mayor acierto, lo describió de la siguiente manera, hablando de este trueque, de prestar atención en lo creado, dice, cuando eso ocurre, Dios es completamente irreal para nosotros, Él pierde toda realidad y solo el deseo de la criatura es real. Y fijaros cómo sigue. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Una verdadera tragedia para el corazón del creyente. Una tragedia cuando Dios pasa a ser un concepto, una idea, en vez de ser alguien personal con el que tenemos y podemos mantener una relación. Por eso oramos, como decíamos al principio, y es la oración de la Iglesia estos días, que el retiro no quede en una idea, que el Espíritu Santo no quede en un concepto pensando, ay, pues ahora he aprendido acerca del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, cómo obra. Si solo te quedas con el concepto, pero no pides experimentar esa obra del Espíritu en tu corazón, que pueda ser guiado, un concepto, sin más. Todo eso es lo que ocurría en aquel tiempo, pero también lo que ocurre hoy. Personas que habían sucumbido, que habían tirado, por así decirlo, la toalla, que habían cedido a todo lo que había alrededor, viviendo en medio de las ruinas. ¿Y cuál era su excusa? Mirad qué excusa más original, ¿eh? Fijaros. En tiempos de Ageo, la excusa era, no ha llegado el tiempo. No es tiempo. ¿Es una expresión de los tiempos de Ageo o es una expresión también de hoy? No, mira, yo no te estoy diciendo que esto no vaya a hacerlo, ¿eh? No te estoy diciendo que no me vaya a involucrar con la iglesia, no te estoy diciendo que no vaya a buscar del Señor, no te estoy diciendo que no vaya a buscar las cosas de Dios, pero es que ahora no es el tiempo. Primero tengo que... ¿Os parece una excusa de los tiempos de Ageo? ¿En serio? No, ¿verdad? Por eso Dios llama a recapacitar. Por eso Dios dice, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre el estado de vuestro corazón, meditad sobre cuáles están siendo vuestras prioridades, medita cómo te encuentras, medita en qué encuentras tu satisfacción, quién es la prioridad en tu vida, piensa en las prioridades. Y el Señor llama a considerar, a reflexionar. Pero el punto, fijaros, y por eso decía, es un mensaje absolutamente para todos, para el apático, para el que está frío, pero también para el que está con ánimo. ¿Por qué? Porque 18 años antes, cuando este pueblo había vuelto ya del exilio, lo hemos dicho, habían empezado bien. Habían empezado bien. Tenían unas prioridades, estaban apasionadamente comprometidos y también es una advertencia para aquellos que están hoy así, para que no nos conformemos, como decíamos, para no pensar que está todo hecho. Cuando Ciro emitió ese decreto, 50.000 volvieron a Jerusalén. Hombres y mujeres que dejaron todo allí en Babilonia y volvieron a Jerusalén buscando y siguiendo la voluntad de Dios.
No sé si algunos dejarían ahí comodidades, lo que fuera, si alguno estaba ya bien asentadito ahí, pero había una voluntad suprema, superior, que querían seguir. Y siguieron. Lo dejaron todo y siguieron. Y nada más llegar a Jerusalén, ¿qué hicieron? Recoger una ofrenda. Recogieron una ofrenda que, por cierto, no fue cualquier cosa, no fue insignificante, ¿eh? Fue muy cuantiosa. Muy, pero que muy cuantiosa. La equivalencia hoy sería millones y millones de euros. ¿Qué había ocurrido? Porque en aquel momento la gloria de Dios estaba por encima de sus intereses. Pero con el tiempo algo habían olvidado. Habían olvidado que, como decíamos, no se trataba de un simple edificio. Habían olvidado su identidad, habían olvidado lo que el Señor había hecho por ellos, habían olvidado esa salvación habían olvidado que eran ese pueblo escogido. En Ageo 2:9 leemos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, otra vez, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía tendría su cumplimiento. Primero, cuando Dios se hizo hombre. Vayamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, ese texto tan conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, esa palabra decisiva de Dios en la creación, se hizo hombre, se encarnó, estableció, por así decirlo, el templo, el tabernáculo. Cristo es el templo, la personificación de la gloria de Dios, el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Él es el templo. En Juan 2:19 leemos que Él dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y más adelante lo aclara. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Así que en Jesús tiene cumplimiento esas palabras de Ageo, pero después también, en segundo lugar, nosotros estamos unidos a Él. La iglesia es el templo espiritual en el que Él manifiesta su gloria. 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Efesios 2:19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Algo que hemos aprendido, ¿verdad? Este último tiempo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en tercer lugar, esta profecía tendrá su bendito y glorioso cumplimiento final en los cielos nuevos, la tierra nueva de la que leemos en Apocalipsis 21-22, donde todo el mundo entero será un gran santuario. Algunos acuden a Apocalipsis y lo leen literalmente, cosa que entendemos que se trata de un error, querer interpretar Apocalipsis de una manera literal. Y vemos que se va leyendo Apocalipsis y que se describe y una forma de cubo y que medirá tanto, y ahí cada uno va haciendo sus cábalas. Y mira, y pensar que viviremos en una ciudad cúbica no te está hablando de eso. No se nos está hablando de eso. ¿Qué es lo que tenía forma de cubo en el Antiguo Testamento? El lugar santísimo.
lo que se nos está describiendo es que por toda la eternidad aquellos que han depositado su fe en el Señor, que han venido en arrepentimiento y fe, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, vivirán eternamente en la presencia del Señor. De eso se trata, ni más ni menos. Y el creyente tiene esa gloriosa esperanza. En medio de esta sociedad, en medio del tiempo en el que vivimos, por supuesto hay esperanza para el creyente. Podemos pasar momentos de alegría, podemos pasar momentos de tristeza, momentos donde la vida, el corazón es sacudido por una prueba que no esperabas, pero en el creyente hay esperanza. Porque sabemos que las pruebas que pueda haber apuntan y nos llevan en última instancia hacia el Señor. De Él proviene lo malo y también lo bueno, para que nada encontremos sino a Él. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Lo que nos llama la atención es que la vida eterna se nos describe partiendo del conocimiento del Señor, de conocerle a Él, de reconocerle a Él, de tener una comunión íntima, directa con Él. Veremos a lo largo de estos próximos mensajes de qué trata ocuparse de la casa del Señor. No se trata simplemente de venir aquí a limpiar o pintar. Hombre, que también está bien, por supuesto, pero se trata de ocuparse por las piedras vivas que conforman el templo del Señor. Ocuparse en mayúsculas y con toda la extensión de la palabra. Y por eso, a través del profeta Ageo dice: considerad, recapacita, cuán prioritario es el Señor para ti. ¿Es prioritario? Quizá deberíamos empezar por ahí. ¿O es que acaso quizá se ha convertido en una especie de concepto? ¿Alguien lejano? ¿Alguien de quien has oído? ¿O es alguien real para ti, para tu vida? Alguien con quien te puedes relacionar, alguien a quien puedes acudir de manera confiada todos los días. Alguien de quien buscas la guía, el consuelo, todo, y en quien tienes depositada la esperanza. Hay futuro esperanzador para la iglesia del Señor. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morada en nuestros corazones. Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Templo del Espíritu Santo. Lo vimos, póntelo también en mayúsculas, subrayado, negrita, cursiva. Templo del Espíritu Santo. Ya acabo. Si te das cuenta que estás en un tiempo de sequía, si te das cuenta que te has conformado, si te das cuenta que Dios es ese concepto lejano, si te das cuenta que te has distraído con pequeñas cosas, si te das cuenta que tu agenda se está llevando todo tu interés, que todas las cosas de las que puedes disfrutar son tu motor, por así decirlo, lo que impulsa tu vida. En definitiva, si te das cuenta que Dios ha pasado a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, 11º lugar, ven y arrepiéntete. Ven y arrepiéntete. Si el orden de prioridades ha sufrido un terrible vuelco en tu corazón, ven y arrepiéntete. Pídele al Señor que te vuelva a poner en tu corazón ese deseo de Él, esa pasión por Él, ese deseo de encontrarte con Él todos los días de tu vida, que Él sea alguien real para ti, que no sea
como alguien, sí, real, de quien has oído pero no experimentas. Pídele que se haga grande, que te asombre, que puedas tener ese encuentro personal con Él. Pídele poder entender que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ahora mora en nosotros. Pídele que entendamos esa realidad, que ese Espíritu que nos transformó, que cambió nuestro corazón, que nos dio vida, realmente transforme nuestras vidas. Pídele que podamos gozarnos en Él, que sí, nos tenemos que ocupar en todo lo que conforma el día a día, pero que nuestro gozo principalmente esté en Él. Que la fuente de nuestra alegría, la fuente de donde emana todo, de donde surge todo, sea Él. Luego podrás disfrutarlo. Por supuesto, es lo que decíamos antes, queremos ver una iglesia que se levanta con vigor, con fuerza, con deseo, con pasión de Dios. Una iglesia que en momentos de tribulación, de angustia, se refugia en el Señor. Hogares bien afirmados en el Señor. Esposos, esposas, siguiendo ese patrón que encontramos en la palabra, ese modelo bíblico. Matrimonios que siguen fieles al pacto, con toda su extensión. Hijos con corazones, sí, transformados, con relaciones padres-hijos sanas, saludables, bíblicas. Hermanos en la fe que nos involucramos, que nos implicamos unos con otros, que disfrutamos de todo lo que tenemos alrededor. Puedes disfrutar, como decía, del trabajo, de la familia, del matrimonio, pero nada de esto es la fuente de tu gozo. Nada de esto es tu identidad. Tu familia no es tu identidad. Tu esposo, tu esposa no es tu identidad. Tus hijos no son tu identidad, por bonitos que sean. Tu trabajo, por más alto que haya alcanzado, tampoco es tu identidad. Tampoco la cuenta corriente. Tu identidad está en Cristo. Amén.